Hola a todos, es un gusto poder saludarlos por esta vía. El día de hoy les quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón, una pregunta que venía a mi memoria en estos días. ¿Recuerdan cuando Pedro traicionó a Jesús? ¿Verdad? Luego de traicionarlo y luego de ser crucificado, Él se les presenta y Él le hace una pregunta a Pedro. Le dice, ¿me amas? Y esa pregunta ha estado rondando en mi corazón en estos días. Por eso hoy quiero compartirles este mensaje que sé que nos va a ayudar a encontrar el propósito de esta pregunta. Esa pregunta que un día le hicieron a Pedro, pero que hoy el Señor nos hace a nosotros. Quiero leerte lo que dice el libro de Lucas en el verso 5 del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra. Cuando terminó de hablar, que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros, los que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mis hermanos, ese es el momento en el que Jesús llama a Pedro y a sus compañeros. Y qué curioso que lo hace por medio de una pesca milagrosa. La palabra deja ver que había una multitud tratando de escuchar la palabra. Y que en ese momento Pedro había estado pescando toda la noche. Y que el maestro, dice, le rogó. Es decir, el maestro, pudiendo ordenar siempre, tomando la mejor actitud, le pidió casi de favor que le permitiese entrar a su barca para predicar. Y puso esa barca a la disposición, al servicio de Jesús, del Maestro. Dice que se apartó un poco de la orilla y que predicó. Y que luego que predicó, cuando terminó de hacerlo, les dijo que boguen mal adentro y que lancen la red. Y el que era pescador en ese momento, Pedro, el que tenía toda la experiencia, aún sabiendo que el clima, que la situación, que la circunstancia, que el momento no era óptimo para pescar, dice, hemos hecho esto toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Esto me recuerda a un momento en el que Jesús le dice a Pedro que camine sobre el mar. No sé, este es un versículo muy conocido, ¿verdad? Que Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya donde ti. Y dice que Jesús le dijo, ven, tan solo una palabra. Pedro caminó sobre una palabra. En aquel momento, cuando caminó sobre el mar, lo hizo igual que en esta ocasión. Porque le dice, en tu palabra echaré la red. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer que debemos de caminar y actuar en la palabra que Él nos da. Es importante poder acercarnos para escuchar que Él trae una orden, una palabra, y sobre eso nosotros debemos de actuar. Pedro dice que se llenó de temor por lo que vio, y con la actitud correcta, ¿verdad? Se tira al piso de rodillas y le dice, apártate porque soy hombre pecador. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado esa actitud de decirle, Señor, no soy digno de que estés en mi casa, no soy digno de servirte, no soy digno de atenderte, no soy digno de que te acerques a mí? Pero, ¿qué le dijo el maestro?
no temas, porque ahora te haré pescador de hombres. No fue inmediato. Uno de los grandes o graves errores que cometemos quienes amamos al Señor o quienes le queremos servir o queremos acercarnos a Él es que creemos que porque Él nos dice algo ya es inmediato. No, tenemos que caminar y en eso está implícito un proceso, una distancia. Hay algo que tenemos que hacer nosotros, pero hay una promesa que Él nos da. Así como le dijo a Pedro en ese momento, te haré pescador de hombres. Hay promesas que el Señor puede traer a tu vida. Cuando tú te acercas a Él, quiero que sepas que Él es Él el que te está llamando. No es un hombre de Dios, no es un pastor, no es un siervo, no. Es el mismo Jesús que se ha acercado a tu vida, que se acercó a tu barca. Es Él. Luego de caminar por un momento, ¿verdad?, con el Señor, dice la palabra que estuvieron predicando, que fueron a la sinagoga, y en el libro de Marcos dice, después de todo esto, dice en el libro de Marcos, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, es decir, de Pedro, de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién le hablaron? A Jesús. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, le tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y sanó a muchos. Escucha esa palabra que es importante. Muchos. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Mis hermanos, dice la palabra que llegan a la casa de Pedro. Ya el Señor había llamado a Pedro, ¿verdad? Y a sus amigos ya los había llamado y los había llamado como discípulos. La palabra dice que llegan a la casa de Pedro y que en ese momento la gente se comenzó a acercar, pero también nos deja ver que la suegra de Pedro estaba enferma y le hablaron al único que tenía la capacidad de sanarle, que era Jesús. Pero miren qué curioso, que la sana inmediatamente le toca la mano, la sana. Y lo primero que hace esta mujer es servirle. Mi hermano, cuando el Señor nos llama, lo primero que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer es servirle por gratitud. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha cambiado en tu vida? Tal vez Él desde hace algún tiempo te está llamando a servirle y aún no lo estás haciendo. Pero hoy el Señor te recuerda cuando tocó tu mano, cuando te levantó, cuando te restauró, cuando te cambió, te llamó a servirle. Hoy es el momento de que tomes la actitud que tomó la suegra de Pedro, de atenderles. ¿Pero por qué? Porque mientras tú le sirves, el Señor sigue obrando milagros. La palabra dice que mientras ella les servía, trajeron endemoniados, trajeron enfermos y Él los sanaba. Jesús ya no camina en la tierra el día de hoy, pero nosotros somos los instrumentos que mediante el servicio le permiten que el Señor siga obrando, que el Señor siga actuando, que muchos lleguen a sus pies, que la gente llegue y pueda recibir la salvación en primer lugar por medio de la cruz, pero posterior a eso, que puedan recibir milagros, que puedan recibir una nueva manera de vivir. Mis hermanos, en el libro de Mateo nos deja ver que después de todo lo que ha vivido Pedro, la palabra nos enseña que Pedro era uno de los discípulos más ardientes, más apasionados por el Señor, por la obra. Y luego de vivir con Él milagros, de ver todo lo que vio caminando con el Maestro, incluso llegó un momento en el que Jesús le dijo, de que Pedro le dijo a Jesús que no tenía que subir a la cruz, que no era necesario. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, eres de tropiezo, ¿verdad? No le hablaba a Pedro como tal, le hablaba al que estaba influenciando a Pedro, que era Satanás. Así que le dijo eso. Y luego de eso Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Y Pedro le había dicho que no, que era en vida y en muerte que iba a estar con él, que lo iba a seguir aún en vida y en muerte. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Mis hermanos, cuando llega el momento de que Jesús sea apresado, lo toman, lo llevan ya arrestado,
dice lo siguiente en Mateo. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, vio a otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar se te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida él cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Eso está en el libro de Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba viendo todo lo que acontecía cuando Jesús fue arrestado. Y la gente lo identificaba como un hombre que estaba con él, como un discípulo. Y qué curioso que se notaba, y esto yo te puedo decir el día de hoy, se te nota que sigues a Cristo, se te nota que eres un seguidor de Jesús. La gente logra identificar entre lo que tú haces y lo que hace alguien comúnmente. Eres alguien diferente. La palabra dice que cuando lo estaba negando, alguien le dijo, aún tu manera de hablar te descubre. Mis hermanos, quiero que sepas que lo primero que debes de comprender cuando llegas a servirle al Señor y le entregas todo, nuestra vida cambia. Y ya no estamos para replicar lo que hace la mayoría de las personas. Estamos para que nosotros seamos ese agente de cambio, esa luz, esa antorcha. Que seamos nosotros los que marcamos la tendencia de lo correcto. No ser como los cristianos que decimos, esto sí puedo, esto no puedo. No, mi hermano, yo me hago siempre esta pregunta, que hoy te la voy a dejar para la reflexión. ¿Qué me hace mejor cristiano? ¿Preguntar qué es lo que puedo hacer? ¿O decirle, Señor, qué más puedo entregar por ti? Esa pregunta te la dejo para la reflexión. Pero bueno, a Pedro en ese momento lo identificaban y dice que cuando lograron identificarlo, aún él comenzó a maldecir. Y tal vez, muchas veces nosotros lo hemos hecho. Cuando nos dicen, tú eres hermanito, tú eres el cristianito, tú eres el fanático. Nosotros decimos, no, yo no soy, bueno, yo escucho, sí, es bonita la palabra, pero yo no soy fanático. ¿Cuántas veces has negado a Jesús? ¿Cuántas veces cambiaste tu manera de hablar, tu manera de expresarte, pero de la que te enseñó Jesús, por volver a la maldición de lo que antes hacías o antes decías? ¿Cuántas veces? Y Pedro estuvo ahí y ciertamente le negó 3 veces. Dice que lloró amargamente, lloró amargamente. Mis hermanos, después de que esto pasó, fue crucificado, Pedro, ¿verdad? Después de pasar todo ese tiempo, no siguió discipulando inmediatamente, no lo hizo. ¿Quieren saber lo que hizo Pedro? Miren lo que dice el libro de Juan 21, del 1 al 17, y se los voy a leer. Dice, después de esto, es decir, después de que había muerto Jesús, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Jesús se presentó, después de que resucitó, se le presentó en algunas ocasiones a sus discípulos. Esta es una de esas ocasiones. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Se parece al día que el Señor los llamó. Qué curioso que Pedro, después de haber vivido tanto con el Señor, tantos milagros, tantos prodigios, tantas cosas, él vuelve a su vida pasada. Después de que él siente que no sirve como un discípulo, después de que él siente amargamente que le falló el Señor, él toma la decisión de volver a su vida pasada. Dice que volvió a pescar. Era lo que él hacía antes de conocer a Jesús.
Y no solamente fue él, sino que llevó a otros con él. Dice que ese día, después de que estaba lloviendo, después de estar toda la noche, no pescó nada. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se puso la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red de la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Jesús dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Y sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús, tomó el pan y les dio asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dijo, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué es lo que le quiso decir Pedro a Jesús? Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que a pesar que te fallé, que estoy arrepentido, a pesar que volví a mi vieja vida, a pesar que volví y tal vez no creí el propósito con el que tú me llamaste, tal vez lo deseché, hoy estoy delante de ti diciéndote, Señor, perdóname, estoy arrepentido, tú sabes que te amo. Y Jesús le restauró, 3 veces le respondió, así como 3 veces le negó, 3 veces le dijo que le amaba. El Señor le restauró, pero con un propósito. Le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y el Señor le llama y le restaura de la misma manera que le llamó la primera vez, por medio de un milagro, porque Jesús se ha manifestado en tu vida tal vez varias veces, y muchas tú has logrado identificar lo que Jesús hace una y otra vez, y aún así no te has acercado a apacentar sus ovejas, no te has acercado a servirle, porque el Señor hoy quiere restaurar tu vida y quiere hacerte la misma pregunta, te vuelve a dar la oportunidad. Por eso hoy Él te vuelve a hacer esa misma interrogante, la vuelve a lanzar y te dice, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús caminó y junto a Jesús caminaron sus discípulos. Pedro estuvo con Él siempre, en todo momento, ¿verdad? Allí emocionado, apasionado, Pedro. Y luego de que fue el que recibió muchas veces muchos milagros, ¿verdad? La pesca, la sanidad de la suegra y demás cosas. Luego de eso, miren lo que pasó con Pedro. Pónganme mucha atención lo que relata el libro de Hechos. Hechos 5, del verso 14 al 16, dice lo siguiente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mis hermanos, ¿recuerdan cuando les dije que Jesús había sanado a muchos cuando fue este acontecimiento en la casa de la suegra de Pedro? Dijo que a muchos, mientras le servían, mientras la suegra le servía, Jesús sanó a muchos y liberó a muchos. Pero qué curioso que ahora cuando estamos hablando de Pedro, cuando él fue restaurado, cuando le fue devuelto su llamado, su propósito, y él le entregó su vida al servicio del Maestro, miren lo que pasa. Ya la gente fue ganada en gran manera. Muchos se acercaron creyendo que Jesús era el Cristo. Muchos. Dice que sacaban los enfermos a las calles para que su sombra, tan solo su sombra, les sanara. Mis hermanos, no existe registrado un milagro de Jesús de esa manera. No existe. No existe. Y la palabra dice que él sanó, que sanaba a todos los enfermos y liberaba a todos a los que les atormentaban espíritus inmundos. A todos. Qué curioso que la palabra nos deja ver que cuando Jesús lo hizo, dice muchos, pero ahora que lo hace Pedro, dice todos. Mis hermanos, Jesús dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. Cuando tú pones tu vida al servicio y cuando tú le respondes a Jesús, sí Señor, te amo, aquí estoy para servirte, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón, no me voy a poner máscaras, tú sabes cómo soy. Ese día que tú decides cumplir con el propósito por el cual Jesús te llamó, por el cual Dios te llamó, ese día mientras tú le sirvas, mientras tú prediques, mientras tú hables de la obra de la cruz, asimismo serán sanados, liberados muchos por medio de la salvación. Hoy es el día que llegues a los pies de Cristo. Hoy es el día para reconciliarte. Hoy es el día para retomar el llamado que Él te hizo. Si hoy tú quieres entregarle tu vida al Señor, tan solo repite esta oración conmigo. Repítela desde lo profundo de tu corazón. La palabra dice que si tú crees que Él murió y que Dios le levantó de los muertos, si tú lo crees de todo corazón y lo confiesas con tu boca, tú serás salvo. Por eso hoy te animo a que tomes ese principio en la palabra y que tomes esa promesa de salvación, de vida eterna en Cristo. Mi hermano, todos vamos a vivir una vida eterna. Lo que tenemos que saber es que nosotros debemos de elegir la vida eterna en sus brazos, Así que si hoy tú quieres entregarle tu vida al Señor, repite esta oración conmigo. Amado Padre, perdóname por mis pecados. Reconozco que te necesito en mi vida. Confieso que Jesús murió por mí en la cruz. Hoy yo tomo su sacrificio y lo acepto como mi Salvador y mi Señor. Inscribe por favor mi nombre en el libro de la vida y permíteme a partir de hoy servirte como tú te mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Te bendigo, te envío un fuerte abrazo y me despido no sin antes decirte estas palabras. No te olvides que la salvación está en tu corazón. Busca a Cristo.